Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Ante ti, Señor, tus hijos, para pedirte que perdones nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores por naturaleza y que nuestro entendimiento ha sido degradado por el pecado. Hoy estamos ante tu presencia para rogarte que nos des un poquito de tu gracia para poder entender esta lección que tu siervo Daniel nos tiene preparado con una profecía. Rendidos ante ti te rogamos tu dirección para comprender el mensaje y compartirlo con los hermanos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita realmente para entender las profecías bíblicas? Ante el misterio de visiones complejas, la respuesta es muy clara. ¿Sabes qué se requiere? Se requiere la intervención del Espíritu Santo, como bien lo señala Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 17. Él dice que es necesario que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos conceda algo muy importante. ¿Qué cosa es lo que dice el apóstol? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sin esta guía divina, el estudio de los animales proféticos y el cuerno pequeño sería un ejercicio puramente intelectual. Pero bajo la luz del Espíritu Santo, se convierte en la llave para comprender el destino de la humanidad. Entonces, al encontrar en el estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que se extienden hasta la segunda venida de Cristo, no podemos sino considerarlos como los tiempos señalados que Dios ha decidido manifestar. Esta confianza nace de una promesa fundamental. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, aquellas que han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dios, mis hermanos, no desea que sus hijos caminen en la oscuridad, como lo declara el profeta Amós. El Señor no hará nada sin que le revele el secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, al analizar estos símbolos, desde el león hasta el enigmático cuerno pequeño, los estudiantes de la palabra de Dios pueden esperar con plena confianza encontrar indicado claramente el evento más estupendo que se realizará en la historia humana. Es que no estamos solo ante animales y símbolos antiguos, no, sino que estamos ante el mapa trazado por el cielo para prepararnos para el establecimiento del reino eterno de Dios. El tema que estudiaremos hoy se titula Animales proféticos y el cuerno pequeño. Mis hermanos y amigos, es un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos reunimos para estudiar juntos esta lección. Rogamos a nuestro Padre Celestial nos conceda su Santo Espíritu para poder entender este mensaje. La primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué visión fue mostrada a Daniel acerca de ciertas potencias mundiales? Vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 8, versículos del 3 al 9, que dice lo siguiente. Pon atención, hermano. Alcé los ojos y miré, y he aquí un cuerno que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después.
Vi que el carnero lo hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Eso dice la palabra de nuestro Dios. A ver, mis hermanos, en el primer sueño de Daniel capítulo 2, Dios le revela la sucesión de los imperios mundiales mediante el uso de diversos metales, describiendo el desarrollo histórico y cronológico de cada reino. Posteriormente, en el capítulo 7, el Señor revela los atributos y las características violentas propias de cada uno de estos poderes, representándolos como bestias. Y en el capítulo 8, que es objeto de estudio de esta lección, Dios profundiza aún más al mostrar la estrategia logística y el carácter operativo de estos imperios. En esta ocasión, Daniel se encuentra junto al río Ulai, en Susa, que era capital de la provincia de Elam. En aquel entonces, dicha región estaba bajo dominio babilonio y albergaba un palacio real donde se encontraba el profeta Daniel. En este escenario es donde Daniel recibe una nueva visión, protagonizada una vez más por animales simbólicos. Es decir, mientras que Daniel capítulo 2 y capítulo 7 son panorámicas mundiales, el capítulo 8 se enfoca específicamente en el conflicto entre los imperios que afectarían directamente al pueblo de Dios y también al santuario, eliminando a Babilonia de la visión. Y claro, Babilonia ya estaba por caer, ¿no es cierto? Esta visión se centra en Medo-Persia y Grecia. ¿Cuál fue el objetivo de esta visión? El objetivo de la visión no es solo mostrar quién ganaría la guerra, sino que revela un ataque al corazón del plan de salvación. Primero, hay un enfoque en el santuario. A diferencia de Daniel 7, que se enfoca en el juicio en el cielo, Daniel 8 se enfoca en el atentado terrenal contra el ministerio de Cristo. Segundo, encontramos la estrategia del enemigo, que es mostrar cómo el cuerno pequeño intentaría ocultar el sacrificio de Jesús o el continuo y echar por tierra la verdad. Tercero, establecer un tiempo. El objetivo final es responder a la pregunta de Daniel. Capítulo 8, versículo 13. ¿Hasta cuándo durará la visión? Dice, introduciendo la profecía de la purificación del santuario. Ahora, observa bien los pasajes en esta visión. Daniel ya no ve metales, ni bestias feroces, esas bestias desconocidas, sino animales del entorno sacrificial del santuario, lo que indica un enfoque religioso y judicial. ¿Cuáles son los personajes que ve Daniel aquí? Daniel observa el carnero. ¿Cuáles eran sus características?
Este animal tenía 2 cuernos, dice, uno más alto que el otro, que creció después y empujaba hacia el norte, al sur y también al occidente. Ninguna bestia podía destruirlo, o sea que este animal era muy poderoso. Y segundo, encontramos el macho cabrío. ¿Por qué se caracterizaba este animal? Pon atención a esto, mi hermano. La Biblia dice que venía del oeste o del occidente y se movía tan rápido que no tocaba la tierra. Tenía un gran cuerno entre sus ojos y atacó violentamente al carnero y lo venció. ¿Qué más, mi hermano? Encontramos 4 cuernos aquí. En el apogeo de su poder, el cuerno principal se rompió y fue reemplazado por 4 cuernos prominentes que se extendieron en todas direcciones y sustituyen al cuerno grande tras su ruptura repentina. Pero también encontramos al cuerno pequeño. Este cuerno surge de uno de los 4, dice, que crece mucho hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa, y se hace extremadamente poderoso. Entonces, hermanos, la visión apunta al ministerio celestial de Cristo y conecta esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, de Daniel capítulo 8, versículo 14. Y por supuesto que se relaciona con la doctrina del juicio investigador. Ahora, la pelea entre estos 2 animales en Daniel 8 es una de las descripciones más dinámicas y gráficas de la profecía bíblica, representando un choque de potencias mundiales. ¿Cuál fue el escenario del conflicto? El carnero se encontraba junto al río, dominando la situación con sus 2 cuernos, dice la visión. Él se movía con arrogancia hacia el occidente, el norte y el sur, y nadie podía escapar de su poder ni hacerle frente, hasta que se encontró con el macho cabrío. ¿Cómo fue el ataque del macho cabrío? Mientras Daniel observaba, un macho cabrío apareció desde el occidente, es decir, desde Europa, con las siguientes características. Aquí encontramos a un macho cabrío con una velocidad extrema. Venía con tal rapidez que parecía no tocar el suelo. También se caracterizaba por su furia incontenible. Se dirigió hacia el carnero con el ardor de su fuerza, dice. Su ataque fue frontal. Hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. ¿Cuál fue el resultado de la batalla? Fue la derrota del carnero, ¿no es cierto? Y fue una derrota total y humillante. Hubo indefensión aquí. El carnero ya no tuvo fuerzas para resistir el embate. Su derribo fue total. El macho cabrío lo derribó por tierra y lo pisoteó. No hubo rescate. No hubo nadie quien pudiera librar al carnero del poder del macho cabrío. Entonces, la visión muestra una derrota total y violenta, simbolizando un cambio brusco de poder mundial. Es una imagen profética de cómo un imperio reemplaza a otro con una fuerza dominante y extraordinaria. ¿Qué visión fue mostrada a Daniel acerca de ciertas potencias mundiales? Un carnero con 2 cuernos, un macho cabrío con un gran cuerno, 4 cuernos y también un cuerno pequeño. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 21, que dice animales proféticos y el cuerno pequeño. ¿Qué se profetizó que ocurriría en los años 330 y 323 antes de Cristo? ¿Qué dice Daniel capítulo 8, versículo 20 al 22? En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Luego de presentar las imágenes simbólicas, Daniel va a indicar a qué reino realmente representan estos animales. Vamos a trabajar sobre imágenes. Si observa la estatua, Daniel anuncia la caída del imperio medo-persa y el surgimiento y división del imperio griego.
En el caso de Medo-Persia, este poder aparece representado simbólicamente de tres maneras distintas. Aquí lo podemos observar como el pecho y los brazos de plata, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 2. Esto significa su aspecto político estructural. Los dos brazos reflejan la unión de dos pueblos, ¿no es cierto? Los medos y los persas. La plata indica un reino inferior en esplendor a Babilonia, pero fuerte y organizado. Entonces, en la estatua, este símbolo destaca la forma de gobierno y su organización imperial. Ahora, el oso levantado de un costado, que está registrado en Daniel capítulo 7, también tiene su significado. En esta visión, el imperio se describe en cuanto a su carácter y actitud dominante. El oso levantado de un lado muestra que Persia llegó a ser más fuerte que Media. Las tres costillas en su boca representan las principales conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto, según la interpretación historicista, ¿no es cierto? Entonces, la bestia enfatiza su carácter conquistador y dominante. Pero en el capítulo 8, este imperio es representado por el carnero. Al ser un animal de sacrificio, conecta la historia política con el santuario. Describe su expansión geográfica, norte, sur y oeste, y su papel como el poder que permite el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. ¿Qué sucedió con Grecia? De la misma manera que Medo-Persia, Grecia también se presenta en tres dimensiones. En la estatua, en el sueño de Nabucodonosor, está representado como el vientre y muslos de bronce. Es el aspecto político, un imperio extenso y sonoro como el metal. Luego es representado con el leopardo con 4 alas. Es el carácter veloz y conquistador de Grecia. Posteriormente lo encontramos como el macho cabrío, que es el aspecto profético religioso que termina quebrantado para dar paso al cuerno pequeño. Pero, ¿por qué el cambio de animales salvajes a domésticos? Algo importante que debemos reiterar es que en Daniel 7 se usan bestias feroces, ¿no es cierto? El león, el oso y el leopardo. Porque la visión se enfoca en el carácter político-militar y cómo estos reinos pisotean a la humanidad. Ahora, pon atención aquí. En Daniel capítulo 8 se usan animales de ritual del día de la expiación o del Yom Kippur. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cuáles eran estos reyes? Daniel capítulo 8, versículo 20 dice: en cuanto al carnero que vistes que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Nos habla de identidad. Observa bien el pasaje, mi hermano. Ahí dice reyes en plural. Es decir, no se refiere a una sola persona, sino a la dinastía medo-persa. También revela el detalle de los cuernos. El cuerno que creció después, pero se hizo más alto, representa a los persas, quienes bajo Ciro el Grande tomaron el control del imperio, que inicialmente compartían con los medos. Ciro representa el inicio y el auge del carnero, y es quien le da al imperio su carácter de pecho de plata, y quien permite que el pueblo de Dios regrese de la esclavitud a su tierra natal. Sin embargo, el momento de la derrota o del fin del imperio se produce cuando el macho cabrío o Alejandro Magno arremete contra el carnero con ardor de su fuerza, dice. El rey que estaba en el trono de Persia era Darío III. Entonces, en el año 330 antes de Cristo, es el año en que Darío III muere asesinado mientras huía de Alejandro Magno, marcando el fin oficial del imperio que Ciro había fundado. ¿Qué dice Daniel capítulo 8, versículo 21? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Habla del cuerno grande, habla de su identidad. Es el rey de Grecia como potencia mundial. El rey primero, que es el cuerno grande, es Alejandro Magno. Él fue quien unificó las ciudades, estado.
y que fueron precisamente griegas, y destruyó al imperio persa. Fue el rey griego Alejandro Magno, ¿no es cierto? Eso hay que grabarlo, hermano. Fue el gran cuerno que muere en el año 323 a.C. El alcohol fue el detonante o el cómplice de su caída. El gran cuerno conquistó el mundo, pero no se conquistó a sí mismo. Mientras que militarmente era invencible Alejandro Magno o el macho cabrío, que ni tocaba el suelo de lo rápido que iba, como dice la palabra de Dios, moralmente fue vulnerable, fue débil en su interior. A pesar de dominar naciones, Alejandro no tenía dominio propio. La intemperancia, el exceso en la comida, el alcohol y las pasiones fue el enemigo que finalmente quebró a este poderoso cuerno. ¿Cómo fueron esas batallas entre el carnero y el macho cabrío? En verdad que esto fue el choque de imperios. Es el cumplimiento de Daniel 8. La transición del imperio mundial de los persas a los griegos no fue un proceso diplomático, sino fue una serie de colisiones militares de una violencia y velocidad sin precedentes en la antigüedad. Aquí vemos varios aspectos de la violencia. Y aquí observamos el ímpetu en el río Granico, en el año 334 a.C. Las batallas entre griegos y persas fueron de una dureza extrema. Los estudiosos señalan que el ejército de Darío III se encontraba en formación de defensa, custodiando las empinadas orillas del río Granico, mientras al otro lado el ejército de Alejandro Magno no esperó, y desafiando toda lógica militar, los macedonios se precipitaron al agua, nadando y luchando contra la corriente, cruzaron bajo una lluvia de flechas para atacar al enemigo, con una furia incontrolable. Este evento es la viva imagen de lo que el profeta Daniel escribió. El macho cabrío venía de occidente con una rapidez increíble que no tocaba la tierra. Los griegos, actuando como guerreros de élite, no solo buscaban territorio, sino que venían imbuidos de un odio histórico por las invasiones persas anteriores a Grecia. Uriah Smith, en su obra clásica de Daniel y Apocalipsis, subraya que el odio mencionado en Daniel, capítulo 8, versículo 7, no era solo militar, sino cultural. Grecia quería vengar las ofensas de los reyes persas anteriores, como Jerjes, por ejemplo. También encontramos el quebrantamiento de los cuernos. A pesar de que el carnero o Medo-Persia era una potencia consolidada y fuerte, el macho cabrío lo embistió con el ardor de su fuerza. Esta furia se manifestó en 3 golpes mortales que desmantelaron al imperio. Primero, la batalla de Gránico, en el año 334 a.C. Aquí Alejandro Magno derrotó primero a los sátrapas o a los generales de Darío en Frigia, rompiendo la primera línea de defensa persa. Luego, la batalla de Isos, en el año 333 a.C. En los pasos de Cilicia, Alejandro enfrentó directamente a Darío III. La carga griega fue tan feroz que el rey persa tuvo que huir para salvar su vida, dejando su tesoro y su familia atrás. Y también encontramos la batalla de Gaugamela o Arbela en el año 331 a.C. Eso fue en las llanuras de Siria, de Mesopotamia. Ocurrió aquí el choque definitivo. A pesar de que los persas usaron carros con hoces y elefantes, el ejército griego los arrolló y los derrotó. Con estas guerras llegó el fin de la dualidad medo-persa. La profecía dice que el macho cabrío le quebró sus 2 cuernos. Históricamente, esto simboliza la destrucción total de la coalición. Al conquistar las capitales de Susa y Persépolis, Alejandro no solo tomó el poder, sino que se apoderó de las incalculables riquezas acumuladas por los medos y también por los babilonios, por supuesto, que eran de siglos. Los esfuerzos del imperio medo-persa resultaron inútiles.
El carnero quedó sin fuerza para resistir y fue pisoteado, dice, ¿no es cierto? Pero los pasajes también hablan de los 4 reyes o los 4 cuernos. Eso está en el versículo 22, que dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es la división de Grecia. Tras la muerte de Alejandro Magno, el gran cuerno, en el año 323 a.C., su imperio no pasó a su hijo, sino que se fragmentó entre sus generales. Estos 4 reyes o 4 reinos fueron Casandro, que reinó sobre Macedonia y Grecia en el oeste, Lisímaco, que reinó sobre Tracia y parte de Asia Menor, Seleuco, que reinó sobre Siria y Babilonia, conocido como el Reino del Norte, y Ptolomeo reinó sobre Egipto o el Reino del Sur, tal cual lo estás observando en el mapa. Y Judá se encontraba bajo territorio de Ptolomeo en aquel tiempo, es decir, al centro del Reino del Norte y el Reino del Sur. Ahora, pon atención aquí, mi hermano, pon atención al mapa, porque de aquí saldría Roma, o el cuerno pequeño. Roma, que más tarde se convertiría en el cuerno pequeño, surge tras la fragmentación del imperio de Alejandro Magno. El cuerno pequeño, Roma, no surge de un general específico, sino que aparece como un nuevo poder desde el occidente, uno de los vientos del cielo, como lo dice el profeta Daniel, ¿no es cierto? Y comienza a absorber los 4 cuernos, uno a uno, del macho cabrío. Primero hacia el oriente, que era Macedonia y Grecia. Era la capital, ¿no es cierto?, Macedonia. En el año 168 a.C., Roma derrota a Macedonia, el territorio de Casandro. Por ahí comienza a destruir la bestia a estos 4 cuernos. Eso fue en la batalla de Pina. Grecia entonces se convierte en provincia romana poco después. Eso fue en el año 146 a.C. Aquí cae el cuerno del oeste, ¿no es cierto? Luego va hacia el norte o Asia Menor. Aquí Roma absorbe el reino de Pérgamo, el cuerno del norte, antiguo territorio de Lisímaco. Eso fue en el año 133 a.C., por herencia y conquista. A continuación, Roma va hacia el oriente o a Siria, y eso fue en el año 64 a.C. El general romano Pompeyo conquista el imperio Seleucida, que fue territorio de Seleuco. Es el cuerno del este. Finalmente va hacia el sur y la tierra gloriosa, como dice el verbo. Es la caída del cuerno del sur. Eso fue en el año 63 a.C. Aquí Roma toma Jerusalén. Y finalmente, en el año 30 a.C., tras la muerte de Cleopatra, anexa a Egipto, el reino de Ptolomeo. Eso también lo explicamos en la lección anterior, ¿no es cierto? Así que si no lo pudiste ver, te recomiendo ver esta lección. Entonces, mira, mi hermano, Roma es el cuerno pequeño. Roma empezó siendo una pequeña ciudad-estado en Italia y terminó creciendo. Por eso dice el versículo, creció sobremanera hacia el sur, el oriente y Palestina, convirtiéndose en el poder que dominaría el mundo durante el tiempo de Jesús y también la iglesia primitiva. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Qué se profetizó que ocurriría en los años 330 y 323 a.C.? Se profetizó la caída de Medo-Persia ante Grecia y la posterior división del imperio griego tras la muerte de Alejandro. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 21. ¿Qué imperio se le habían mostrado al profeta anteriormente? ¿Cuál fue su fin? Seguimos estudiando el libro del profeta Daniel, un libro muy importante, ¿no es cierto?, que nos educa mucho. Daniel capítulo 2, versículo 32 y 33, y también capítulo 7, versículos del 5 al 7 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino,
su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de aquella, y tenía 10 cuernos. Vamos a utilizar el principio de repetición y ampliación, porque eso es lo que nos está señalando la pregunta. De acuerdo a lo estudiado, cada visión añade detalles nuevos sobre los mismos imperios. Pero vamos a detallarlo de manera completa en sus 3 aspectos: político, carácter y espiritual. Vamos a estudiar el nivel político o la sucesión de dominios. Este es el esquema del poder humano en la tierra. Cada visión añade una capa de detalle sobre quien gobierna. Babilonia es la cabeza de oro. Es el inicio de la profecía. Es el reino que llevó cautivo a Daniel. Luego, Medo-Persia. Es el pecho de plata, el oso y el carnero. Es una alianza de 2 naciones donde una, que es Persia, termina siendo el cuerno más alto. A continuación vemos a Grecia. Es el vientre de bronce, el leopardo y el macho cabrío. Es Alejandro Magno, que conquista el mundo y luego se divide en 4 territorios tras su muerte. Después observamos a Roma imperial. Son las piernas de hierro y la bestia terrible. Es el imperio que absorbe a los generales griegos y domina el Mediterráneo. Son los Césares y Roma imperial. Finalmente encontramos a Europa dividida, que son los pies de hierro y barro y los 10 cuernos. Representa la fragmentación del imperio romano en las naciones que conocemos hoy, las cuales no se pegarán las unas con las otras, como dice la misma profecía. Y claro, de estos 10 cuernos sale el cuerno pequeño. Segundo, encontramos el carácter y la naturaleza de los reinos. Aquí vemos cómo gobernaron y qué los definía moralmente. Babilonia, el león con alas, se definió por su majestuosidad y orgullo, como el oro. Era el reino más glorioso, pero su soberbia lo llevó a la caída. Medo-Persia, o el oso con costillas, se caracterizó por su crueldad y conquista masiva. El oso que se alza de un lado muestra un poder desequilibrado pero persistente. Grecia, el leopardo con 4 alas y el macho cabrío furioso, se identificó por su velocidad y audacia. Atacaron con una furia incontrolable, cruzaron ríos y desiertos sin detenerse. Y Roma, que es el hierro o diente de hierro, se caracterizó por su fuerza y destrucción. No tenía piedad, dice el profeta Daniel. Esta cuarta bestia devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Pero también observamos la división final, el hierro y el barro, que se caracterizó por su inestabilidad, por un intento de unión, o del hierro mezclado con la debilidad de las tradiciones humanas, que es el barro. Aquí intentan unirse mediante alianzas, matrimonios reales en el pasado, política en estos tiempos, y también acuerdos europeos, ¿no es cierto? Acuérdate de la Unión Europea, por ejemplo, pero no hay unidad real. Tercero, el nivel espiritual. Es el conflicto contra Dios. Este nivel se intensifica al llegar al cuerno pequeño, que es Roma en sus 2 fases. Desde Babilonia a Grecia,
Estos reinos afectaron al pueblo de Dios físicamente, cautiverio y guerras, pero reconocían de alguna forma la soberanía divina en momentos clave, como Nabucodonosor o Darío, por ejemplo. Y aquí encontramos a Roma pagana también, o las piernas, o la fase inicial del cuerno. Es el poder que se levanta contra el príncipe de los ejércitos. Bajo la autoridad romana, Cristo es crucificado. Pero también encontramos a Roma papal, que es el cuerno entre los 10 o los pies de hierro y barro. Aquí el conflicto es total. Aquí este poder se rebeló contra Dios e hizo el cambio de la ley. Por eso dice la profecía, intentó cambiar los tiempos y la ley. Hay ataque al santuario. En el capítulo 8 del libro de Daniel, este poder quita el sacrificio continuo, el ministerio de Jesús en el cielo, y echa por tierra la verdad. Incluye la mediación humana, o sea que sustituye la intercesión directa de Cristo por un sistema de sacerdotes y ritos terrenales. Aquí se instituye la intercesión de María y los santos. El concepto enseña que María o los santos fallecidos son más misericordiosos o accesibles que Jesús, sirviendo como puentes para llegar a Dios. ¿Se da cuenta? Al enseñar que necesitamos a María como abogada o mediadora, porque ella es más dulce o compasiva, se envía un mensaje implícito, mi hermano. Ese mensaje es que Jesús es arrogante, frío y demasiado estricto para escucharnos directamente. Y esto desdice lo escrito en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, la estrategia del papado es que al poner a María en medio, el cuerno pequeño le quita a Jesús su atributo de amor infinito, haciendo que el creyente le tenga miedo en lugar de confianza. La Biblia dice que el cuerno pequeño ataca al príncipe de los ejércitos, ¿no es cierto? Es decir, una forma de atacarlo no es negando que existe, sino reemplazando su función. Si María intercede, entonces Jesús ya no es el único camino, como lo registra Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué significa esto? Significa que si los muertos interceden, el santuario celestial donde Jesús ministra y está solo, se llena de ayudantes y ayudantes humanos que la Biblia no autoriza. ¿Cuál es el impacto profético aquí? El impacto es que esto echa por tierra la verdad, porque desvía la mirada del creyente del santuario celestial donde está Cristo hacia figuras humanas o intercesores terrenales. Segundo, encontramos el confesionario o el sacerdocio terrenal. En lugar de ir directamente al trono de la gracia en el cielo, el sistema del cuerno pequeño estableció que el perdón de los pecados debe pasar por un hombre, que es el cura, ¿no es cierto? Es el sacerdote. Y esto es lo que Daniel describe como quitar el continuo, ¿no es cierto? O el tamid, que representa el ministerio diario e interrumpido de Jesús como nuestro sumo sacerdote celestial. Tercero, instaura la misa como sacrificio repetido. Mientras que la Biblia dice que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, la mediación humana pretende repetir ese sacrificio en un altar terrenal. Y esto quita la eficacia del evento histórico en la cruz y el ministerio actual en el cielo. Entonces, hermano, el barro representa una religión que parece bíblica, pero está mezclada con tradiciones paganas, como el culto a la reina del cielo, por ejemplo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que esta mezcla crea un sistema de salvación basado en méritos humanos y favores de santos, lo cual es opuesto a la gracia directa de Cristo. Al llegar a los dedos de los pies, estamos en nuestro tiempo. La profecía nos dice que el siguiente evento no es otro imperio humano, sino una piedra cortada, no con mano, que desmenuza la estatua. Es decir, viene el juicio, donde se le quita el dominio al cuerno pequeño.
y se produce la purificación del santuario, que es el fin de los 2300 años. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Qué imperios se le habían mostrado al profeta anteriormente? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Cuál fue su fin? Mostrar anticipadamente el desarrollo de la historia humana y enseñar que aunque los imperios terrenales se levantan y caen, finalmente Dios establecerá su reino eterno. Pregunta número 4. ¿Qué profecía especialmente significativa numéricamente le fue presentada? Esto es muy importante, mi hermano. Daniel capítulo 8, versículos 14 y 19 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, y al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. A ver, los pasajes presentan dos palabras clave. Santuario, que es el dónde o el lugar, y purificación, que es el qué, ¿verdad, hermanos? Estas dos palabras no se pueden entender por separado, sino que funcionan como un sistema de justicia. Santuario tiene dos aplicaciones sucesivas. Primero, el tabernáculo terrenal, que es el edificio construido por Moisés, que se define como una figura o imagen de las cosas celestiales. Es decir, el tabernáculo de Moisés no fue una idea humana, sino una copia de una realidad superior. Es un lugar consagrado a la adoración del verdadero Dios. Eso está en Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, así lo haréis. Eso dicen los pasajes. Mientras que Hebreos capítulo 8, versículo 5, describe a los sacerdotes terrenales como aquellos que sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, citando la orden dada a Moisés de seguir el modelo, ¿no es cierto? Mostrado en el monte, dicho sea de paso. Este santuario era una maqueta pedagógica. Cada vez que alguien pecaba, la sangre del sacrificio transfería simbólicamente el pecado del individuo al santuario. Entonces, el santuario quedaba contaminado por el registro de esos pecados. ¿Quiénes confesaban sus pecados? Aquellos que se sentían indignos y pecadores de nacimiento. Aquellos que reconocían que habían nacido con naturaleza pecaminosa. Además de este tabernáculo, hay otro santuario, que es el verdadero tabernáculo. Es el santuario que se encuentra en el cielo. Y es la realidad hacia la cual señalaba el santuario terrenal, en la cual está el verdadero sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 2 dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Mientras que Hebreos capítulo 9, versículo 24 reitera que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro representante, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Presta atención al versículo, ahí te está diciendo, para presentarse por nosotros ante Dios. Pero también vemos la transición de pactos. El texto marca un punto de quiebre histórico y teológico, y es que la muerte de Cristo marca el fin del ritual típico o los sacrificios de animales en la tierra. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Entonces, el santuario celestial es identificado específicamente como el centro del nuevo pacto, cuyo sacrificio perfecto es Jesús. ¿Y qué es la purificación? La purificación mencionada en Daniel capítulo 8, versículo 14, se entiende a la luz de los rituales de limpieza del santuario terrenal. Levítico capítulo 16, versículo 16 dice, así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera
hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Hebreos capítulo 9, versículo 23, conecta entonces la purificación terrenal con la necesidad de una purificación celestial. Fue pues necesario, dice, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con sacrificios mejores que estos. Y el libro de Apocalipsis también confirma la existencia de este santuario en el cielo. ¿Qué dice el capítulo 11, versículo 19? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, mira, mi hermano, la palabra hebrea, nitzdak, traducida como será purificado, es fascinante, porque en el contexto del santuario implica un proceso legal y ritual. Hay limpieza de registros. Así como en el santuario terrenal se limpiaba físicamente una vez al año, en el Yom Kippur, que era el día de la expiación, la purificación celestial es la eliminación definitiva de los registros del pecado. Es decir, era símbolo de la obra que Cristo debía emprender al final de la historia. El diccionario bíblico adventista dice que la purificación del santuario celestial abarca toda la obra del juicio final, que comienza con las fases de la investigación y termina con las fases de la ejecución, que da como resultado la erradicación permanente del pecado y del universo, la erradicación total. Es por eso que es el juicio de Dios. Segundo, la vindicación del carácter de Cristo. El cuerno pequeño, el poder opositor en Daniel 8, dice que ha echado por tierra la verdad. Eso dice, ¿no es cierto? La purificación significa que Dios pone las cosas en su sitio y demuestra que su ley es justa y que su pueblo ha sido perdonado legalmente. Y también encontramos la restauración, que es el acto de devolver el santuario a su estado de honor y legitimidad después de haber sido pisoteado por poderes humanos. Entonces, mira, mi amigo, estas dos palabras juntas describen un juicio. El santuario, que es el tribunal donde se lleva a cabo, que es en el cielo, y la purificación, que es el veredicto final que limpia el nombre de los creyentes y del propio Dios ante el universo. Eso fue lo que escuchó Daniel. Y la profecía es el juicio. Entonces, el santuario de Daniel, capítulo 8, versículo 14, es el del nuevo pacto, donde Cristo actúa como nuestro mediador en el cielo. Y ahorita en estos instantes está en el lugar santísimo, ¿no es cierto? ¿Para cuándo sería esta profecía? En realidad, que Daniel estaba exhausto, estaba asustado después de ver visiones de carneros, de machos cabríos y de cuernos. Pero el ángel Gabriel se acerca para que él pueda comprender que lo que vio no se limita a su época, sino que trasciende hasta el tiempo del fin. Por eso que Daniel escuchó hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y esto refuerza la idea de que la purificación no es un evento pasado antiguo, sino un proceso que ocurre en el santuario del nuevo pacto antes del regreso de Cristo. Ahora, respecto al tiempo, el ángel Gabriel fue muy específico sobre cuándo sucedería esto para que Daniel no se confundiera con eventos de su propia época. Gabriel le aclaró que la visión se refiere al tiempo del fin. Esto sirvió para que Daniel comprendiera que la purificación no era para el templo de su tiempo, sino para el futuro. Es decir, de ninguna manera podía ser el santuario terrenal que estaba en Jerusalén, porque este santuario fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por tanto, el santuario del nuevo pacto es el santuario celestial, ¿cierto, hermanos? ¿Qué profecía especialmente significativa numéricamente fue presentada? Fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, ¿cómo afectó esta visión a Daniel? ¿Y qué nos dicen los versículos 26 y 27 del capítulo 8? La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días.
Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Para entender lo que ocurrió en las riberas del río Ulai, debemos visualizar una escena de aprendizaje perfecta. Hay tres protagonistas aquí. Pon atención a los versículos, léelos nuevamente. Aquí encontramos una voz de autoridad, que es Cristo, que ordena desde las aguas. Es un tutor celestial que también está allí presente, y su nombre es Gabriel. Y también encontramos a un alumno sumamente aplicado, su nombre es Daniel. Todo iba bien mientras la lección o la clase era perfecta y se centraba en la política de los imperios. Daniel conocía la mayoría de los animales. Daniel escuchaba con atención cómo el carnero representaba Medo-Persia y el macho cabrío representaba Grecia. El aprendizaje fluía con claridad. Era un aprendizaje significativo y era una educación personalizada. El profeta asimilaba los símbolos y los nombres de los reyes venideros. Daniel, sin duda que era un estudiante diligente, que seguía el hilo de la historia profética paso a paso. Era un aprendiz de por vida el profeta. Sin embargo, el ritmo se rompió abruptamente cuando la lección pasó de los reinos al calendario de Dios. Esto fue el muro, ¿no es cierto?, que llegó en ese momento. Ese muro fueron las 2300 tardes y mañanas. En el momento preciso en que Gabriel pronunció las cifras de las 2300 tardes y mañanas, el sistema de Daniel hizo un cortocircuito, ¿ves, mi hermano? La clase era muy didáctica, todo era de forma clara, y Daniel lo asimilaba bien, como ya te lo dije. El carnero Medo-Persia estaba entendido. El macho cabrío Grecia estaba correctamente entendido. El cuerno pequeño, un poder opresor, también lo había entendido. Hasta aquí Daniel está recibiendo las clases sin problema. El cortocircuito físico es justo después de mencionar este periodo de tiempo que el texto dice: yo, Daniel, quedé quebrantado. Dice. No había quien lo entendiese. ¿Por qué no la entendía? Porque Gabriel solo le dijo que la visión era verdadera, pero no le dijo cuándo empezaba. Sin un punto de inicio, los 2300 años era un número aterrador y sin sentido que parecía contradecir la promesa de los 70 años del profeta Jeremías. Para un hombre que amaba a su pueblo y esperaba una restauración pronta de Jerusalén, escuchar un periodo de tiempo que sumaba más de 2 milenios fue una noticia insoportable. Entonces, los pasajes revelan la fragilidad del profeta ante el tiempo del fin. La visión que el ángel Gabriel mostró a Daniel revelaba los acontecimientos que vendrían al fin de la ira. Y al contemplar el extenso periodo de opresión y las calamidades que sobrevendrían sobre el pueblo de Dios, Daniel llegó a su límite físico. Se desmayó y permaneció enfermo por varios días. Este colapso no fue solo por el contenido violento de la visión, sino por el peso del tiempo cronológico. 2300 tardes y mañanas, o 2300 años. Lo que realmente torturaba al profeta era el misterio de lo que no lograba comprender. Ahora mira, hermano, si lees la oración del mismo Daniel en el capítulo 9, versículos del 3 al 19, te darás cuenta que el profeta hace una oración de arrepentimiento desesperado. Daniel oraba así porque temía que debido a los pecados persistentes de Israel, Dios hubiera quizás decidido anular los 70 años y extender el castigo a 2300 años. Eso era lo que pensaba Daniel. Daniel sacaba sus cuentas y vio que los 70 años profetizados por Jeremías ya casi se cumplían. Pero ahora escuchaba hablar de 2300 años y seguramente habrá pensado, ¿es que acaso Dios ha alargado el castigo a mi pueblo de 70 a 2300 años? Esa duda fue lo que torturó
al profeta al punto de desmayar. El desgaste físico fue de tal magnitud que el cielo tuvo que hacer una pausa. El ángel pospuso el resto de la enseñanza para otro momento, dejando a Daniel con una explicación apenas parcial y también muy preocupado. ¿Y cómo lo afectó al profeta? Los pasajes destacan 3 dimensiones del impacto en el profeta. Encontramos aquí un impacto físico. El versículo 27 describe un estado de postración real. No fue un simple mareo, sino una enfermedad que lo mantuvo en cama algunos días, dice, demostrando que las revelaciones espirituales tienen un peso en el cuerpo humano que a veces no se puede soportar, mi hermano. También encontramos el impacto emocional. El texto menciona que estaba espantado. Daniel temía que los pecados de Israel hubieran cancelado la promesa de restauración y hubieran extendido el exilio por miles de años. Y el tercero es el silencio profético. Debido a su estado de salud, la explicación quedó incompleta. Daniel se levantó luego para entender los negocios del rey, dice, pero llevó consigo una incógnita dolorosa durante más de una década. La evidencia bíblica muestra que pasaron unos 11 años, que fue desde el tercer año de Belsasar al imperio de Darío. Antes de que la clase se reanudara, si te das cuenta en Daniel capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío ocurrió en el tercer año del reinado de Belsasar, ¿no es cierto? Aproximadamente en el año 550 a.C. Mientras que el capítulo 9 de Daniel detalla el regreso de Gabriel, que ocurrió en el primer año de Darío, el Medo. Eso fue aproximadamente en el año 539 o 538 a.C. Entonces, es un periodo de 11 años aproximadamente. Durante todo ese tiempo, Daniel guardó la visión en su corazón, sin entender la parte del tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Belsasar ejerció el poder en Babilonia aproximadamente entre los años 553 y el año 539 a.C. Es decir, unos 14 años. Mis hermanos, a menudo a nosotros nos sucede lo mismo. Seguramente a ti te ha pasado también, mi hermano. ¿Cuántos días tardamos en entender una profecía? Muchos días, mis hermanos. A veces una semana, a veces 2, a veces un mes. Hay que estar orando, ayunando y pidiéndole al Señor sabiduría. Entonces, nos enfrentamos a situaciones que no logramos entender y las analizamos por días y permitimos que la incertidumbre nuble nuestro pensamiento. Esta preocupación por comprender el futuro, los planes de Dios, termina efectivamente afectando nuestra salud física y emocional. Entonces, la experiencia de Daniel nos enseña que, aunque hoy solo tengamos una explicación parcial de nuestras pruebas, Dios conoce nuestra resistencia. Él sabe cuándo detenerse y cuándo regresar, como lo hizo con Daniel años después, para decirnos: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mis queridos hermanos, la angustia de Daniel demuestra que intentar comprenderlo todo por nuestra cuenta puede enfermar. Y ante esto Santiago dice, y nos da una solución también. El apóstol dice, no desesperarse, sino hay que pedir sabiduría a Dios, quien la da con amor y sin reproches. Por su parte, Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos ofrece también el antídoto al desgaste físico del profeta. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, y protege nuestra salud. Entonces, cuando el alumno se siente abrumado como Daniel, la fe le permite descansar en paz de Dios, mientras espera el momento perfecto para comprender. Recordemos siempre que somos aprendices de por vida. Eso es lo bonito, hermanos, que también Daniel nos ha dejado como ejemplo. Tenemos que entender y concientizarnos que somos aprendices de por vida y no actuar, hermano, con soberbia. ¿Cómo afectó esta visión a Daniel? De manera física, se desmayó y estuvo enfermo. Mental, porque estuvo espantado y con angustia. Y profética,
porque había incapacidad temporal. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 21. ¿Qué importancia tiene esta profecía del libro de Daniel para el pueblo de Dios hoy? Daniel capítulo 8, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. A ver, Daniel se encuentra junto a las aguas del río Ulai, cuando de repente el paisaje terrenal es invadido por lo celestial. Tras ver visiones de bestias que chocan con furia, Daniel queda exhausto y confundido. Es en ese momento de silencio frente al río cuando escucha algo que lo hace estremecer, una voz de hombre que truena sobre las aguas. Daniel, un hombre ya anciano pero fiel, vio como un ser de apariencia humana pero de gloria angelical comienza a caminar hacia él. ¿Quiénes son las voces? Es la voz suprema, es voz de hombre. Se escucha desde las aguas del río Ulai. No se le ve el rostro, pero su voz tiene el mando. Es la voz de Cristo, ¿no es cierto? Es nuestro Señor, es el Verbo. Él es quien ordena al ángel qué hacer. Y la voz del intérprete, sin duda que es Gabriel. Es el ángel que recibe la orden. Su voz es la que explica la historia, que pone nombre a los imperios, Media, Persia y Grecia, y detalla el futuro. Es el tutor enviado para educar al profeta. ¿Cuál fue el comportamiento y actitud de Daniel aquí? La actitud del profeta no fue de rebeldía, sino de agotamiento sagrado. Su cuerpo simplemente no pudo procesar más la magnitud de la revelación. Fue de vulnerabilidad extrema. Al inicio se postró sobre su rostro, asustado. No pudo mantenerse en pie ante la presencia de Gabriel. Hubo inconsistencia. Mientras el ángel le hablaba, Daniel cayó en un sueño profundo con rostro en tierra. Fue el colapso físico y Gabriel tuvo que tocarlo para reiniciarlo y ponerlo en pie. Hubo persistencia en el deber. Aquí encontramos también persistencia en el deber. Observa bien los versículos. A pesar de estar enfermo y quebrantado por días, el texto dice que después se levantó y atendió los negocios del rey. Su actitud fue de cumplimiento del deber, aunque llevaba el alma cargada de una pregunta que no tendría respuesta por otros 11 años. Entonces, la importancia de esta profecía, y específicamente la interacción entre la voz y Gabriel en los versículos 16 y 17, es vital por 3 razones fundamentales, mis hermanos. Primero, la certeza de que Dios tiene el control. El versículo 16 muestra una voz de hombre identificado como el Señor Jesucristo, dando órdenes a Gabriel. Esto enseña al pueblo de Dios que por encima de los poderes terrenales, el carnero, el macho cabrío o el cuerno pequeño, existe una autoridad celestial que dirige la historia. Nada sucede sin que Dios lo sepa. Él es quien dicta la clase y decide qué se revela y cuándo. Segundo, encontramos que el mensaje es para el tiempo del fin. En el versículo 17, Gabriel le dice a Daniel algo crucial. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esto significa que la profecía no era solamente para los judíos de la antigüedad, sino que su cumplimiento pleno y su comprensión total estaban reservados para nuestra época. Nos da también aquí un sentido de urgencia, ¿no es cierto? Y de propósito, indicando que vivimos en el periodo final de la historia humana. Y eso ya lo sabemos.
¿cierto, hermano? Tercero, la purificación del santuario o el juicio. Así como en el antiguo santuario terrenal se realizaba una limpieza especial de pecados al final de cada año, que era la fiesta del Yom Kippur, Jesús debe realizar una última obra de expiación en el santuario celestial para eliminar definitivamente el pecado antes de completar su plan de redención por la humanidad. Hermano querido, aunque los pasajes revelan la orden de educar, el contenido que se debe enseñar es la purificación del santuario, ¿no es cierto? Y hay que enseñarlo de una manera didáctica. Esta profecía señala el inicio del juicio investigador en el cielo. ¿Cuándo comenzó? En el año 1844. Para el pueblo de Dios, hoy, es un llamado a la santidad, es un llamado a la preparación. No es para causar miedo, sino para darnos la seguridad de que Cristo está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Mis hermanos, el llamado es a vivir en santidad y vigilancia, confiando en que Cristo, el santo ser, purifica hoy el santuario de nuestra vida. Debemos prepararnos con urgencia, sabiendo que su obra intercesora está por terminar, mis hermanos, para dar paso a su regreso glorioso. ¿Y qué será de nosotros si no nos preparamos, no es cierto? ¿Qué importancia tiene la profecía del libro de Daniel para el pueblo de Dios hoy? Es importante hoy porque nos recuerda que vivimos en un tiempo serio y decisivo y nos invita a estar preparados, firmes en la fe y atentos al cumplimiento del plan de Dios. Pregunta número 7. ¿Hemos llegado a la parte final de la lección? La pregunta dice, ¿cómo se relaciona esta profecía con la historia contemporánea? Y vamos a leer los versículos de Amós, capítulos 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? A ver, mi hermano, Dios nunca ejecuta un juicio sin antes enviar un mensaje de advertencia. Dios no actúa en los grandes acontecimientos sin antes advertir o revelar sus palabras mediante sus profetas. Entonces, cuando Dios habla, el mensaje es tan poderoso que no puede ignorarse. El profeta siente la obligación de anunciarlo. Él se siente comprometido con ese deber de predicar el mensaje. Mira, mi hermano, usted que ve el programa por primera vez, quizá lo está viendo en un momento de mucha reflexión. En 1844 hubo un hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un agricultor íntegro y de corazón recto, que desafiado por las críticas de algunos que no eran creyentes, decidió estudiar las escrituras con profundo interés. Su método fue riguroso. Partiendo desde el Génesis, avanzó versículo por versículo, orando y permitiendo que la Biblia se interpretara a sí misma. Y al llegar a Daniel capítulo 8, versículo 14, Miller se encontró con el pasaje hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Para entenderlo, aplicó dos principios bíblicos que son claves, hermano, que también lo vamos a aplicar en la siguiente lección. Primero, día por año, que es basado en la profecía simbólica. Él comprendió que los 2300 días representaban 2300 años literales. Y segundo, la sincronización. Él entendió que las 70 semanas o 490 años de Daniel capítulo 9 eran la primera parte de la profecía mayor de los 2300 años. Miller identificó el punto de partida de la profecía en el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes para restaurar Jerusalén. Entonces, al trazar la línea de tiempo, los hitos se encajaban perfectamente. El año 27 después de Cristo fue el bautismo de Jesús, ¿no es cierto? El ungido. El año 31
se produjo la crucifixión del Señor. Eso fue a la mitad de la última semana. Y en el año 34 después de Cristo se produce el apedramiento de Esteban y el fin del tiempo exclusivo para el pueblo judío. O sea que habían dos periodos aquí, uno para el pueblo judío y otro que se extendía, ¿no es cierto?, hasta el fin de los tiempos. Por tanto, el año 1844 es el fin de los 2300 años. Pero como todo mortal y pecador de nacimiento, que él también reconocía, cometió un error. ¿Cuál fue el error? El error de Miller no estuvo en el año, sino en el evento. Miller no recordó las palabras de Jesús en ese momento, del libro de Mateo capítulo 24, versículo 36, que dice, pero del día y la hora nadie sabe. Entonces, Dios no fijó la fecha de su venida precisamente para evitar que nos arrepintamos por temor o conveniencia en el último momento. Ahora, al interpretar que el santuario era la tierra, Miller concluyó que su purificación sería por fuego mediante la segunda venida de Cristo. Él ignoró que la Biblia, especialmente en Hebreos capítulo 8 y 9, señala que el santuario es el celestial. ¿No es cierto? Él es el modelo original del tabernáculo de Moisés. Claro, aunque mientras que Miller dio el marco general, fue Samuel Snow quien refinó el cálculo. Snow, basándose en un estudio más profundo del santuario y las fiestas judías, se dio cuenta de que el día de la expiación, o el Yom Kippur, caía el 22 de octubre de 1844. Y esa precisión fue la que encendió el clamor de medianoche, dando la fecha exacta que Miller finalmente aceptó. A este error se le llamó el gran chasco, ¿no es cierto? Eso también se le conoce en el Apocalipsis como el librito amargo. Este gran chasco de 1844 tuvo un propósito divino también, mi hermano. Esto servía para probar la fe del pueblo de Dios. Es decir, para probar la sinceridad y también para ver la conveniencia. Muchos, mis hermanos, se habían unido al movimiento adventista por miedo, por conveniencia. El chasco reveló quienes buscaban a Dios de corazón y quienes solo querían escapar del juicio. Y también encontramos aquí el refinamiento. Dios permitió que fueran probados ante las burlas y la humillación para fortalecer a un remanente fiel. Entonces, mira, la purificación del santuario celestial que inició en 1844 nos invita a no esperar una fecha final, sino a vivir en un estado de preparación constante, listo, atento, preparado, vigilante, ¿no es cierto? El chasco de Miller es un espejo que nos pregunta hoy, ¿buscamos a Cristo por amor o por conveniencia, mis hermanos? Miller no inventó una teoría, sino que tras un estudio profundo del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, descifró el secreto de Dios, el fin de los 2300 días. Entonces, de acuerdo a lo dicho por Amós, capítulo 3, versículo 8, si ruge el león, ¿quién profetizará? Miller sintió una urgencia irresistible de predicar. No podía callar lo que había entendido. El rugido de la proximidad del juicio lo impulsó a advertir al mundo y dar el mensaje al pueblo de Dios. Su predicación dio origen al gran despertar adventista. Aunque se equivocó en el evento, pensando que la purificación del santuario era la venida de Cristo a la tierra y no el inicio del juicio en el cielo, Miller fue un mensajero que Dios usó para que la historia contemporánea se alineara con el reloj profético. Entonces, mi hermano, así como Dios habló a Amós, revelando que no hace nada sin avisar a sus siervos, y tal como Guillermo Miller sintió el impulso irresistible de predicar tras descubrir el secreto de los 2300 años, también hoy Dios nos da una orden clara. A pesar del chasco, la profecía no falló en la fecha, sino que señaló el inicio de la última fase del ministerio de Cristo.
Es el Espíritu Santo que impulsaba a Guillermo Miller a predicar el mensaje final, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi hermano, Dios hoy nos ordena que debemos predicar con urgencia el mensaje del juicio investigador y la purificación del santuario celestial. No podemos ser creyentes por conveniencia ni por miedo a una fecha, sino por un amor genuino que nos mueve a advertir al mundo. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, mis hermanos. El rugido de la profecía de Daniel 8 sigue resonando hoy. El tiempo del fin ha llegado y nuestra misión es preparar a cada corazón para el encuentro definitivo con nuestro Creador. Y la pregunta para nosotros es, ¿responderemos al llamado como lo hicieron Amós y Miller? ¿O nos quedaremos en silencio mientras el tiempo se agota? Eso tenemos que preguntarnos, mis hermanos. ¿Cómo se relaciona esta profecía con la historia contemporánea? La profecía se relaciona con la historia contemporánea porque Dios no actúa sin antes advertir por medio de sus profetas. A ver, mis hermanos, estuvo interesante la lección, como todas las lecciones, ¿no es cierto? Hemos estudiado que los animales proféticos en el libro de Daniel representan reinos que se levantan en la historia bajo la soberanía de Dios. En el capítulo 2, la estatua con diferentes metales muestra la sucesión de imperios mundiales, mientras que en el capítulo 7 y 8, los animales simbólicos como el león, el oso o el leopardo y la bestia terrible, así como el carnero y el macho cabrío, representan la misma línea histórica, solo que el Señor le da más detalles espirituales. Por eso que es una educación progresiva, ¿no es cierto? Daniel identifica claramente al carnero como Medo-Persia y al macho cabrío como Grecia, mostrando que la profecía no es mito, sino revelación divina que actúa en la historia concreta. Ahora, dentro de esta secuencia aparece el cuerno pequeño, que es un poder que surge después de los grandes imperios y que actúa con arrogancia contra Dios. El cuerno pequeño representa un sistema religioso político que se exalta, que persigue a los fieles y pretende cambiar la ley divina. Ese poder es el papado, ¿verdad, hermanos? Así está identificado. No se trata solo de un poder político, sino de una influencia espiritual que busca ocupar el lugar de Dios. El detalle profético revela que el conflicto central no es meramente territorial, sino profundamente moral y espiritual. Mis hermanos, Daniel señala un evento clave. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, dice. Para el verdadero creyente, este periodo profético señala un proceso celestial de juicio y también de intervención divina antes del fin. Varios de los pasajes subrayan que la visión corresponde al tiempo del fin y muestran que estas profecías no solo explican el pasado, sino que iluminan el presente. ¿Sabe, mi querido amigo? Dios no permite que el mal actúe indefinidamente. Hay un límite profético y un momento de restauración. Dios revela sus planes a sus siervos los profetas para que su pueblo viva alerta y confiado. Hoy, el mensaje de los animales proféticos y el cuerno pequeño nos invita a discernir los poderes que moldean nuestra fe y valores, a permanecer fieles en medio de presiones culturales y religiosas y a confiar en que la historia no está fuera de control. El rugido profético no busca infundir miedo, sino despertar esperanza y a prepararse con humildad, sabiendo que estamos en pleno juicio investigador. Entonces, el mismo Dios que anunció los imperios es quien finalmente establecerá su justicia eterna. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, las gracias te damos por tu amor infinito. Gracias por este mensaje que nos coloca en el fin de los tiempos, en las cuales tenemos que entender para ser fieles a ti.
Bendito Dios, te rogamos que guarde los conocimientos en nuestra mente y bendice a los hermanos en el mundo entero que hacen tu obra. No somos dignos, Señor, pero confiamos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén.